Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos lo mejor posible. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas, y específicamente, un pequeño vistazo al futuro, o al menos a lo que podríamos esperar en el año 2025, hablando de amores prohibidos, secretos y toda la pasión que solo las producciones turcas saben cómo transmitirnos. Hoy nos adentraremos en un hipotético panorama de lo que podría ser Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025, una serie que por supuesto, aún no existe, pero que vamos a imaginar juntos basándonos en las tendencias actuales, los actores que amamos y los elementos clásicos que hacen de estas telenovelas algo tan adictivo. Prepárense para un viaje lleno de especulación, deseos y mucha pasión. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, donde exploramos el mundo de las series turcas, analizamos tramas, personajes y por supuesto, fantaseamos con lo que está por venir, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ningún vídeo y de unirse a nuestra creciente comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, imaginemos que estamos en el año 2025. Las series turcas siguen siendo un fenómeno global, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Las plataformas de streaming están invirtiendo cada vez más en producciones originales y las colaboraciones internacionales son más comunes que nunca. La calidad de la producción ha aumentado exponencialmente con directores de fotografía que han trabajado en Hollywood prestando su talento a estas series. Los guiones son más complejos y profundos, explorando temas sociales relevantes además del romance. En este contexto surge Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025. La historia gira en torno a Ayşe, una joven y talentosa diseñadora de moda que vive en Estambul. Ayşe proviene de una familia humilde, pero su ambición y talento la han llevado a trabajar en una de las casas de moda más prestigiosas de la ciudad, propiedad de los Öztürk, una familia adinerada y poderosa con muchos secretos ocultos. Su familia, a pesar de ser modesta, la apoya incondicionalmente, aunque secretamente temen que su ascenso social la cambie y la aleje de sus raíces. Ayşe, sin embargo, está decidida a demostrarles que el éxito no tiene por qué significar olvidar de dónde vienes. Aquí es donde entra en escena Demir, el hijo mayor de los Öztürk. Demir es un hombre carismático, inteligente y con un gran sentido de la responsabilidad. Está destinado a heredar el imperio familiar, pero en el fondo anhela algo más que el dinero y el poder. Está cansado de las expectativas de su familia y de las relaciones superficiales que lo rodean. Demir ha viajado por el mundo, estudiado en las mejores universidades, pero se siente vacío. Siente que su vida está predeterminada y que no tiene control sobre su propio destino. Busca autenticidad, conexión real, algo que el mundo superficial que lo rodea no le puede ofrecer. Desde el momento en que Ayşe y Demir se conocen, la chispa es innegable. Existe una atracción irresistible entre ellos, pero su relación está prohibida. Demir está comprometido con otra mujer, una joven de su mismo estatus social, un matrimonio arreglado para asegurar la continuidad del imperio Öztürk. Se llama Elif, y es la hija de un influyente hombre de negocios con importantes conexiones políticas. El matrimonio entre Demir y Elif no es solo una unión romántica, sino una estrategia comercial cuidadosamente planeada. Además, la diferencia de clases sociales entre Ayşe y Demir hace que su relación sea aún más complicada. La sociedad turca, a pesar de los avances, sigue siendo muy consciente de las diferencias de clase, y la familia Öztürk no aceptará fácilmente que su heredero se involucre con una plebeya. Pero el amor, como bien sabemos, no entiende de razones ni de barreras. Ayşe y Demir se ven envueltos en un torbellino de emociones, deseos y secretos. Comienzan un romance clandestino, arriesgando todo por estar juntos. Se encuentran a escondidas, se comunican en secreto y viven cada momento como si fuera el último. Sus encuentros furtivos se convierten en su refugio, el único lugar donde pueden ser ellos mismos, lejos de las presiones y expectativas de sus familias. Por supuesto, su relación no pasa desapercibida por mucho tiempo. La prometida de Demir, una mujer ambiciosa y despiadada, descubre su romance y está dispuesta a hacer lo que sea para separarlos. Elif, con la ayuda de su padre, comienza a investigar a Ayşe, buscando cualquier debilidad o secreto que pueda usar para desacreditarla y alejarla de Demir.
Está dispuesta a usar cualquier medio, incluso los más sucios, para proteger su futuro y el de su familia. La familia Öztürk, obsesionada con el estatus y el poder, también se opone a la relación y hará todo lo posible para proteger su reputación. El patriarca de la familia, un hombre poderoso y manipulador, ve la relación de Demir con Ayşe como una amenaza para su legado y hará todo lo posible para destruirla. A medida que su relación se vuelve más peligrosa, Ayşe y Demir se dan cuenta de que no solo están luchando por su amor, sino también por su libertad. Deben enfrentarse a las intrigas de la familia Öztürk, a las maquinaciones de la prometida de Demir y a los prejuicios de la sociedad. En el camino descubrirán oscuros secretos del pasado que amenazan con destruir todo lo que conocen. Estos secretos involucran fraudes financieros, infidelidades, e incluso la posible conexión con la muerte de un miembro de la familia Öztürk hace años, un evento que ha sido cuidadosamente encubierto. Uno de los giros más interesantes de la trama podría ser la revelación de que Ayşe está secretamente emparentada con la familia Öztürk, quizás una hija ilegítima del patriarca o de algún otro miembro importante de la familia. Esto complicaría aún más la situación y añadiría un elemento de drama familiar a la historia. Imaginen el impacto de esta revelación en la ya tensa dinámica familiar. El patriarca, que siempre ha despreciado a Ayşe por su origen humilde, se vería obligado a reconocerla como parte de su familia, una familia que ha construido sobre mentiras y secretos. Además del romance principal, la serie también exploraría otras relaciones y subtramas interesantes. Podríamos ver la historia de la mejor amiga de Ayşe, una joven diseñadora que lucha por hacerse un nombre en el competitivo mundo de la moda. Ella representa la lucha de la juventud turca por alcanzar sus sueños en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. O quizás la historia del hermano menor de Demir, un joven rebelde que se siente oprimido por las expectativas de su familia y que busca su propio camino en la vida. Él podría convertirse en un aliado inesperado para Ayşe y Demir, o en un obstáculo más en su camino hacia la felicidad. Otro personaje interesante podría ser la madre de Demir, una mujer elegante y sofisticada que se siente atrapada en un matrimonio sin amor y que anhela una vida más auténtica. Ella podría ver en Ayşe la oportunidad de escapar de su propia prisión dorada y encontrar la felicidad que nunca tuvo. Su personaje podría explorar la opresión que muchas mujeres experimentan en las familias adineradas turcas, donde el matrimonio es más un negocio que una unión romántica. En cuanto al elenco, me encantaría ver a algunos de mis actores turcos favoritos en los roles principales. Por ejemplo, podría imaginar a Atay Ulusoy interpretando a Demir, con su carisma y talento para interpretar personajes complejos. Su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones contenidas lo hacen perfecto para el papel de un hombre atormentado por las expectativas y que busca desesperadamente la libertad. Y para el papel de Ayşe, creo que Demet Özdemir encajaría a la perfección, con su belleza y su capacidad para transmitir emociones intensas. Su personalidad vibrante y su energía contagiosa la hacen ideal para el papel de una mujer fuerte y decidida que lucha por sus sueños y por el amor verdadero. En cuanto a la producción, espero que Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025 tenga una estética visual impresionante con escenarios lujosos, vestuario elegante y una banda sonora emotiva. La serie debería estar filmada en locaciones reales de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. Quiero ver los majestuosos palacios otomanos, las estrechas calles del Gran Bazar, las modernas boutiques de Nianta y las impresionantes vistas del Bósforo. La música debería ser una mezcla de melodías tradicionales turcas y sonidos modernos, creando una atmósfera única y evocadora. Pero más allá de la estética y el elenco, lo que realmente me gustaría ver en esta serie es una historia bien contada, con personajes complejos y motivaciones claras. Quiero que la trama sea intrigante con giros inesperados y momentos de tensión que me mantengan al borde del asiento. Quiero que la serie explore temas relevantes como la lucha de clases, la opresión de las mujeres y la importancia de la autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Y por supuesto quiero ver una gran dosis de romance, pasión y drama, todo ello aderezado con los elementos clásicos que hacen de las series turcas algo tan adictivo. Quiero que el amor entre Ayşe y Demir sea un faro de esperanza en un mundo lleno de intrigas y secretos. En definitiva, Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025 tiene el potencial de ser una serie exitosa si se hace bien. Con una buena historia, un gran elenco y una producción de calidad, podría convertirse en un fenómeno global y conquistar los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Podría incluso inspirar debates sobre temas importantes y promover una mayor comprensión de la cultura turca en todo el mundo.
Así que ahí lo tienen, una pequeña visión de lo que podría ser Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025. Por supuesto, todo esto es pura especulación, pero espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. ¿Qué les parece mi idea? ¿A quiénes elegirían ustedes para los roles principales? ¿Qué giros argumentales les gustaría ver en la serie? ¿Qué temas sociales les gustaría que la serie explorara? Me encantaría escuchar sus ideas y sugerencias. En resumen, hoy nos hemos sumergido en el fascinante mundo de las series turcas y hemos fantaseado con una posible producción futura, Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025. Hemos imaginado una trama llena de amor prohibido, secretos familiares y mucha pasión, con personajes complejos y giros inesperados. Hemos hablado de posibles actores para el elenco y de la estética visual que nos gustaría ver en la serie. En definitiva, hemos explorado el potencial de esta hipotética producción para convertirse en un fenómeno global. Hemos analizado los elementos que hacen que las series turcas sean tan adictivas y hemos imaginado cómo podrían evolucionar en el futuro. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su participación, sus comentarios y sus suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que disfruten. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció mi idea para Amor Prohibido Turco, Secretos y Pasión 2025. ¿Están de acuerdo con mi elección de actores? ¿Qué otros elementos les gustaría ver en la serie? Quiero saber su opinión. ¿Qué otros actores turcos creen que podrían encajar en el universo de Amor Prohibido? ¿Qué otros giros argumentales les gustaría que la serie explorara? Compartan sus ideas y fantasías conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de asegurarse de no perderse ningún vídeo futuro. Recuerden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.